Listo, iniciaremos con las funcionalidades de las consultas del ERP, en las cuales podremos ver los filtros, cómo totalizar estas consultas, cómo seleccionar columnas, exportar esta consulta o las consultas y personalizarlas. Por otra parte, veremos el módulo gerencial, en el cual vamos a poder generar todos estos indicadores que mencionábamos anteriormente a través de la herramienta de inteligencia de negocios. Entre los tipos de informes que vamos a poder generar se encuentran los informes comerciales, toda la parte de ventas y de compra, la gestión del inventario para su rotación, el tema de recursos humanos o nómina, y el área financiera y contable con todos los informes normativos que ésta requiera, además de informes específicos de las áreas, de los módulos específicos de la empresa. También les mostraremos las ventajas competitivas del módulo gerencial, en el cual podremos realizar análisis de datos, monitoreo en tiempo real de estos datos, lo cual es la información que obtenemos de los procesos que realizamos en la empresa, también la optimización de estos procesos, una planeación estratégica, visualización intuitiva y también podremos tomar, teniendo en cuenta toda la información del gerencial, decisiones más informadas. También hablaremos de nuestra integración con Power BI que nos va a permitir llevar toda nuestra inteligencia de negocios al siguiente nivel. FONPlus ha desarrollado un conector para integrarnos directamente entre el ERP y la herramienta de Power BI. Hoy les mostraremos todos los detalles del conector y cómo hacer uso del mismo. Vamos a empezar, vamos a mirar todos los detalles, pasemos al ERP. Iniciaremos con las funcionalidades de las consultas. A nivel general, en todo el ERP, los módulos cuentan con reportes y consultas. El día de hoy nos centraremos en las consultas. Cada uno de ellos contiene información que corresponde a estos módulos. Inicialmente, lo que tenemos en la parte superior son los filtros que podemos aplicar en las consultas. Dependiendo de cuál sea el módulo al que pertenece esta consulta, podremos aplicar diferentes filtros. En el caso de esta consulta que les estoy mostrando el día de hoy, que es movimiento de factura, contamos con filtros que pertenecen o que corresponden a información de clientes y facturación. A nivel general, todas las consultas cuentan con fechas. Estas fechas son la fecha de proceso y la fecha de corte, en la cual se puede realizar un rango, filtrar la consulta por un rango de fecha inicial y fecha final. También podremos filtrar por documentos. Los documentos, sea cual sea el módulo al que corresponde esta consulta, se pueden filtrar con prefijos y los tipos de movimiento a los que pertenece esta información. También en este caso, por ejemplo, que es la consulta de movimientos de facturas, estamos viendo la información de los vendedores, vendedor inicial, vendedor final, un rango de vendedores para generar. La identificación del tercero con el que vamos a realizar el filtro también pues lo podemos encontrar a nivel general en todas las consultas, las cuales tengan información de terceros. Y en el caso de como les mencionaba, tenemos información de cartera y cliente y facturación. Contamos con los tipos de cuenta en esta consulta. Dependiendo de cuál sea el módulo en el que estemos generando la consulta, tendremos la información. Por ejemplo, en contabilidad tendremos información de centros de costos, fuentes contables, terceros, conceptos de retención para aplicar los filtros. En inventario tenemos los tipos de movimiento, los almacenes, las referencias y en el caso de proveedores, la información de proveedores, tipos de cuenta de proveedores y la información correspondiente a cada uno de estos. En este caso vamos a generar la consulta aplicando solamente con el rango de fechas o el filtro de la fecha que es de el 1 de noviembre al 22 de noviembre y aquí nos traerá toda la información que corresponde a ese rango que estamos seleccionando. Dentro de la consulta, cuando ya esta está ejecutada, se pueden generar o aplicar filtros sobre cada una de las columnas, tal cual como lo realizamos en Excel. ¿Qué ventaja tenemos en estos casos? Que la información está en tiempo real y en línea dentro del ERP y que no es susceptible a cambios o a modificaciones, sino que la información va a ser real y acertada de acuerdo a los procesos que se han ejecutado dentro del ERP. Adicional a los filtros, podemos también agrupar información. Por ejemplo, si yo quiero que la información sea agrupada por los terceros, me mostrará la información de acuerdo a la agrupación que yo haya realizado o que haya seleccionado. Las consultas pueden ser personalizadas, es decir, yo puedo mover los campos. Si, por ejemplo, yo quisiera que el nombre o la razón social, verla antes de la identificación, se puede realizar. O si, por ejemplo, quiero quitar un campo porque para esta consulta que estoy realizando no la necesito, con sostener el campo con clic y arrastrarlo hacia afuera, puedo quitar esas columnas. En caso de que esas columnas las requiera ver nuevamente,
Con darle clic derecho sobre el campo y escoger la opción del seleccionador de columnas, nos abrirá la opción que corresponde a esta, seleccionando el campo que quiero volver a colocar, por ejemplo, el prefijo del documento. Adicional a eso, al finalizar de la información en la parte inferior, con clic derecho puedo contar los registros, por ejemplo, o puedo totalizar columnas que tengan valores, tal cual como lo estamos viendo en este punto. También contamos con un panel o una lupita de búsqueda en la cual con ingresar cualquier palabra, él me va a buscar dentro de la información que tengo en la consulta y me va a filtrar. Entonces, este es un filtro más, por decirlo así, rápido, simplemente con una palabra que se pueda filtrar, nos traerá la información. Listo. Teniendo en cuenta que estas consultas son generales para los módulos y estándar, ellas, al yo cerrar la ventana y volverla a abrir, traerá la información como viene por defecto. Para consultas que sean diseñadas o que sean específicas por cada usuario, pues contamos con el módulo gerencial, que es la información que vamos a ver a continuación. Robert, adelante. Gracias, Sani. Bueno, efectivamente es una de las principales ventajas que tenemos con el módulo gerencial, a diferencia de las consultas estándar del programa. El módulo gerencial permite conservar esa estructura personalizada de nuestra plantilla que ya hemos diseñado, con además otras ventajas adicionales que vamos a ver el día de hoy. Primero, aclarar todos los módulos que contiene el módulo, las consultas que contiene el módulo gerencial, todas las áreas de la empresa, la parte de estadísticas, la parte de inventarios, carteras y proveedores, donde vamos a poder generar todos los indicadores, en la parte de recursos humanos y de activos fijos, también la parte financiera, donde tenemos toda la información contable de situación financiera, también de resultado integral por centro de costos, y áreas específicas de la empresa. Si contamos con módulos específicos, también vamos a poder generar informes gerenciales de esos módulos. Lo primero, la herramienta con la que hemos diseñado el módulo gerencial es una herramienta que se llama Pivot, la cual funciona o emula la tabla dinámica de Excel de tipo escalar, que vamos a tener un funcionamiento bastante amigable para cada uno de nosotros. Como se trata de una tabla dinámica, contiene como tal la estructura de la misma, un área de filas donde vamos a poder agregar todos los campos en formas de filas, el área de columnas para presentarlos hacia la derecha. En el área de datos vamos a colocar todos los valores numéricos con los cuales se puedan realizar operaciones aritméticas, y también tenemos un área de filtros con la cual vamos a poder agregar datos que no requiramos ver dentro del informe, sino únicamente aplicar filtros sobre ellos. ¿Listo? Adicional a esto, tenemos en la parte superior los filtros propios de cada una de las consultas. Estos sí pueden ser un poco diferentes en cada una de las opciones. Sin embargo, en el resto de opciones, el uso como tal de la herramienta es exactamente el mismo. Ya estamos todos diseñados sobre la misma herramienta llamada Pivot. Además, tenemos un listado de nuestras plantillas. Una vez que vayamos diseñando nuestras estructuras y nuestras plantillas, nos irán apareciendo en un listado desplegable, y podemos ir seleccionando la que deseemos ejecutar. Aquí en la parte superior izquierda tenemos los botones: el botón continuar para la ejecución, el botón salir, las acciones que las explicaremos más en detalle más adelante, y la opción de borrar plantilla para borrar la que tengamos seleccionada de la lista desplegable. Y por supuesto, esta opción, que es la más importante, actualizar Power BI, que también la explicaremos más adelante. Para empezar con la ejecución del informe, simplemente debemos darle aquí en continuar. Aquí ya yo tengo previamente diseñada una plantilla. Si lo ejecutan por primera vez, le va a venir en blanco, o les preguntará si quieren cargar las plantillas originales, que son unas plantillas bastante básicas. Lo ideal, por supuesto, es que la dejen en blanco y empecemos con el diseño de los indicadores que nosotros requiramos medir. Aquí en esta plantilla, por ejemplo, yo agregué un indicador de ventas por vendedor y cliente en los diferentes periodos y zonas, ¿ya? Pero si necesito hacer alguna modificación, lo primero que debo identificar es el listado de campos. La lista de campos la abrimos presionando clic derecho sobre el área de filtros, que es esta que aparece aquí en la parte de arriba. Dándole clic derecho, le damos en la opción mostrar lista de campos. Aquí él me va a traer todas las variables propias del informe como tal, y yo podré empezar a hacer las modificaciones que desee. Si, por ejemplo, deseo quitar el mes, ya no necesito verlo por mes, sino únicamente por zonas, y el cliente no llega a ser relevante, es cuestión de arrastrarlos nuevamente al cuadro de lista de campos, e inmediatamente voy a tener una información más resumida. En este caso, por ejemplo, es el nombre del vendedor y la zona. Ya a partir de ahí, el diseño de la plantilla se vuelve realmente sencillo. Es simplemente la cuestión de arrastrar el dato hacia el lugar donde queramos verlo. Nuevamente, si yo traigo mi cliente hacia acá, hasta hacia el informe, nuevamente lo voy a tener disponible. Si necesito un dato únicamente para filtrar,
Por ejemplo, el mes no lo quiero ver en el informe, sino irlo filtrando, irlo viendo resumido por mes, lo coloco en el área de filtros y simplemente selecciono y voy filtrando los datos que yo quiera ver. ¿Listo? Otra de las funciones que tenemos nosotros disponibles aquí dentro del módulo es la posibilidad, bueno, como ya vimos, de aplicar filtros sobre los datos que tenemos en la plantilla. ¿Listo? Bueno, buscamos algún dato en particular. Yo si quiero buscar aquí, escribo FONPLUS, él inmediatamente me aplica el filtro que yo desee colocar, pero tenemos también la posibilidad de hacer filtros todavía más fuertes o más complejos. Dándole clic derecho nuevamente sobre el área de filtros, vamos a ver donde dice editor de filtros. ¿Listo? Aquí vamos a poder hacer filtros con datos que inclusive no tengamos agregados aún en la plantilla, sino que solamente estén en la lista de campos. Me va a mostrar los que ya tengo aplicados, al igual que como me los muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla. Me muestra cuáles son los filtros que tengo activos en el momento. Aquí me los trae con unas ventajas muy importantes, como por ejemplo, vamos a añadir una nueva, puedo añadir varios filtros al mismo tiempo, como les decía, filtros de campos que no están todavía agregados en la tabla dinámica, como por ejemplo el año o el mes, o si de pronto quiero filtrar un punto de venta o un almacén en particular, lo puedo hacer y además puedo hacer un sinnúmero de comparaciones mucho mayor que el que tenemos en los filtros estándar como tal. Ya no solamente voy a tener que seleccionar igual o diferente, sino que puedo hacer mayor y menor que, o mayor igual y menor igual, que encuentre entre un valor u otro, que no se encuentre, que contenga, que inicie o que finalice por un valor en particular, que sea como este o que sea uno de estos o ninguno. Si los valores son numéricos, vamos a poder realizar filtros todavía un poco mayores con operaciones matemáticas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero ver algún almacén en particular, selecciono este, es uno de estos, y puedo escribir el dato que desee filtrar o puedo seleccionarlo. Él me filtra los valores que tenga disponibles y los puedo seleccionar y filtrar. Entonces, esto es una herramienta, bueno, muy importante. Le damos aquí en aplicar y él inmediatamente aplica el filtro sobre el informe que estamos ejecutando en el momento. ¿Listo? Si no deseo ya continuar con ese mismo filtro, simplemente aquí a la derecha me sale una X, lo elimino, le doy a aplicar y ya vuelve al estado en el que estaba previamente. Una vez que yo termine el diseño como tal de mi plantilla, yo quiero salvarla para que en próximas ocasiones no tenga que volver a diseñarla, sino que simplemente actualice la información cambiando los filtros que tenga aplicado en la parte superior de la pantalla. Para esto vamos a venir al menú de acciones y vamos a ver todas las opciones que tenemos disponibles, empezando por supuesto por esa que es la opción de guardar y guardar como. La opción de guardar lo que nos va a hacer es actualizar la plantilla que tenemos diseñada actualmente. Como en Excel, cuando modificamos una plantilla, un archivo, perdón, le damos guardar y actualizamos, por supuesto, o salvamos los cambios que hayamos realizado. Por el contrario, si necesito crear una nueva plantilla a partir de la plantilla que tengo seleccionada, debo darle la opción es guardar como, y esta inmediatamente lo que hará es pedirme un nuevo código, ¿ya? Y una nueva descripción para esa plantilla que deseo crear. A partir de esta, sin modificar, por supuesto, la anterior. Las plantillas que tengamos diseñadas son propias o únicas de cada uno de los usuarios. Si por alguna razón, por supuesto, lo que quiere decir es que si yo diseño una plantilla, no va a poder verla, por ejemplo, el usuario de Ani, solamente la va a poder ver mi usuario. Pero si por alguna razón necesito compartírsela, porque necesito una estructura similar o igual a la que yo tengo, contamos en las acciones con la opción exportar e importar plantilla. La opción exportar plantilla nos va a exportar la estructura de la plantilla que tengamos ahora mismo en pantalla. La estructura, no la información. La estructura para que cuando la recupere el usuario al que se la estoy enviando pueda tener los mismos campos agregados en la tabla dinámica. ¿Ya? Coloco un nombre, lo guardo en mi escritorio, en mis documentos y se lo comparto al usuario que requiera recuperar esa plantilla. Una vez que el usuario la tenga en su poder, le vamos a dar aquí acciones nuevamente, importar plantilla. Y aquí yo tengo ya una creada para que vean el cambio que surte. Una vez que yo selecciono la plantilla, una vez que la recupero, él me aplica todos los cambios. Si se dan cuenta, me sigue respetando la información que ya tengo filtrada o segmentada en este periodo, que en este caso es del 1 de enero al 22 de noviembre, pero me actualiza la información con la estructura que recuperé de la plantilla como tal. Otra de las acciones que tenemos es la posibilidad de exportar ahora sí los datos que tenemos en pantalla.
A diferencia del anterior que exportamos la estructura, aquí podemos exportar como tal los datos. Esto lo podemos hacer, bueno, con la opción que tenemos aquí, exportar a. Aquí vamos a poder exportar a estos tres formatos, exportar Excel, a PDF o a texto, ¿sí? Simplemente seleccionamos, nuevamente buscamos la ruta donde lo deseamos guardar, le colocamos un nombre y realizamos como tal la generación de la plantilla con la información que tengamos ahora mismo en pantalla. No se va a guardar la... Y otra de las herramientas más importantes que tenemos en el gerencial son las fórmulas. Vamos a poder realizar aquí en la opción herramientas, adicionar campo calculado, vamos a poder realizar la generación de fórmulas tal como las realizamos en Excel. ¿Listo? Entonces yo por aquí, por ejemplo, tengo ya una plantilla diseñada o algunas fórmulas diseñadas y para adicionar una nueva simplemente le vamos a dar aquí en el botón más y vamos a añadir una nueva. Antes de hacer eso, es importante aclarar que las fórmulas que podemos aplicar aquí son las mismas que aplicamos en Excel, pero en su versión en inglés, es decir, como si tuviéramos la versión de Office en inglés. Entonces es importante saberse las fórmulas en inglés para poder aplicarlas, pero son exactamente las mismas, un contar, adicional, una diferencia de fechas, todos los datos, todos los vamos a poder aplicar, pero en su versión en inglés. Listo, entonces como les decía, para poder aplicar o para poder generar, simplemente le damos en el botón más y vamos añadiendo los campos y haciendo las operaciones que requiramos hacer. Vamos a poder hacerlas con valores alfanuméricos y con valores numéricos también. ¿Listo? Una vez que agreguemos el campo, como por ejemplo este de participación de venta, que aquí lo tenemos, ya es un porcentaje sobre el total para calcular la participación, él nos los va a presentar aquí dentro de la plantilla. Ya aquí vemos participación de venta dentro de la plantilla como tal y ya se aplicará como tal la fórmula. Es importante aclarar que solamente va a poder salir la información o se va a hacer efectiva la fórmula siempre y cuando tengamos agregado el campo en la tabla dinámica. Si no lo tenemos, nos va a arrojar un error. Entonces es importante tener eso en cuenta para poder aplicar exitosamente la fórmula. Bueno, nos quedan 5 minutos para que alcancen a registrarse. Para registrar su asistencia, les recuerdo, el link lo encuentran en la caja de preguntas y respuestas que tienen en la parte superior derecha de sus pantallas. Con su registro, participarán en el sorteo de una sesión virtual de 2 horas. Importante también que nos compartan sus comentarios, preguntas, inquietudes y dar clic en el botón que dice en directo en la parte izquierda inferior para que estén totalmente en línea con el evento. Entonces, si no se han registrado, los invito a que aprovechen estos últimos minutos que nos quedan con el link habilitado y puedan participar en este sorteo. Muy bien, bueno, vamos todos a registrarnos para no perder la posibilidad de participar en el sorteo. Otra de las herramientas que tenemos, otra de las acciones que tenemos aquí es la posibilidad de regenerar una representación gráfica de la información que tenemos en pantalla, con la ventaja de poder diseñarla o personalizarla de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Vamos a poder colocar personalizar la página en horizontal, todas las cosas propias de la configuración de la impresión, un encabezado y pie de página. ¿Ya? En el encabezado y pie de página vamos a poder agregar todos los datos pertinentes a la auditoría, como son el número de páginas, ¿ya? Página número tal de tal, la fecha y la hora de impresión y también el usuario que está realizando la generación de la impresión en el momento. Y vamos a poder personalizarla con la fuente, el tipo de letras y el tamaño que nosotros deseemos obtener. Vamos a poder personalizar los márgenes directamente desde aquí, desde la pantalla, sin necesidad de hacer una configuración de página específica, lo que nos da también mucho control sobre la representación gráfica que estemos generando. Y para hacer un mayor aprovechamiento como tal de la hoja, podemos hacer escalas del informe, podemos escalarlo a una página, por ejemplo. Bueno, si la información no va a ser legible, pero vamos a poder también escalarlos a 2 o a 3 o a más páginas si así lo requerimos. Otra de las ventajas que tenemos aquí es la posibilidad, otra de las ventajas que tenemos aquí en la generación de la representación gráfica es la posibilidad de generar marcas de agua también para firmas o datos relevantes que tengamos que colocar ya para salvaguardar la información como tal. ¿Cómo podemos hacerlo? De igual forma, así como generamos esta personalización dentro de la representación gráfica, vamos a poder hacerlo aquí desde la opción que aparece, marca de agua, vamos a poder añadirla y finalmente vamos a poder también exportar la información o enviarla a través de correo electrónico siempre y cuando tengamos un administrador de correos electrónicos instalado en nuestro equipo, como Outlook, por ejemplo, el más conocido. A diferencia de los formatos que vimos en
ventana anterior para exportar, en este tenemos la posibilidad de exportar a un número mayor de formatos. Listo, no solamente a PDF, Excel y texto, sino que además de todo vamos a poder hacerlo en HTML, en texto enriquecido, Word, Excel y muchos otros formatos más que necesitemos. Y una de las ventajas más importantes de esta personalización es la posibilidad de guardar como tal la personalidad. ¿Listo? Podemos guardarla. Ya, esto nos va a generar un archivo, lo guardamos en nuestro escritorio, en nuestros documentos, donde sea más fácil para nosotros ubicarlo, y la próxima vez simplemente será cuestión de abrirlo y recuperar esa estructura, y ya simplemente nos va a recuperar la estructura actualizando como tal la información de la representación gráfica. Entonces, de esta forma ya también simplemente diseñamos una vez y simplemente actualizamos la información. De igual forma, como hicimos aquí, simplemente diseñamos una vez que le demos guardar, simplemente actualizamos como tal la información. Como vimos ahora, sí me trajo la plantilla tal cual como la había dejado. También tenemos la posibilidad de tener esta opción que llamamos cuadrícula estática, que es la misma que nos explicó Ani ya hace unos minutos, con todas las ventajas que ya tuvimos la oportunidad de ver con su explicación. Bueno, ahora vamos a ver también Power BI. ¿Cómo es la integración de FunPlus con Power BI? Que es lo más importante, digamos, del día de hoy. Tenemos aquí este chulito de actualizar Power BI. Es importante, tenemos que habilitarlo para trasladar la información hacia la herramienta como tal. Y más importante aún, para que se realice, es colocar el informe detallado. El informe detallado tenemos que seleccionarlo en todos los que tengan este tipo de filtros en los informes. De lo contrario, se deshabilitará la opción de actualizar Power BI y por ende no se va a generar la información. Entonces lo colocamos aquí detallado y le damos en continuar para generar la información. La primera vez que generemos la información no nos va a hacer ninguna pregunta, la va a generar automáticamente y va a cargar toda la información a la herramienta. La segunda vez y las veces posteriores, por supuesto, nos va a preguntar si deseamos reinicializar la información, es decir, borrar toda la que está y añadir la información nueva y añadir la información nuevamente de forma completa, y o podemos darle que no y simplemente actualizar la información que está faltante de la fecha que generamos hacia la fecha de hoy. Entonces podemos trabajar con ambas formas. Vamos a darle que no en este caso, ya debido a que ya la tengo actualizada, y que nos actualice simplemente la información faltante. En este momento se está generando la información a Power BI y vamos a esperar a que termine como tal el proceso. Muy bien. Una vez terminó el proceso, ya nos cargó la plantilla, ya la información como tal está cargada en la herramienta. A partir de ahí nos tenemos que ir a Power BI.